Bienvenido a Historia Encubierta. ¿Fue Mario Aburto realmente el asesino de Luis Donaldo Colosio? ¿O es solo un chivo expiatorio en uno de los casos más oscuros de la historia de México? Descubre las teorías, inconsistencias y secretos que rodean este magnicidio. Quédate hasta el final para conocer datos reveladores que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre este caso. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video para que más personas conozcan la verdad. El caso de Mario Aburto, el supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio, ha sido una de las mayores controversias en la historia reciente de México. A lo largo de 3 décadas, el magnicidio del candidato presidencial del PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, ha generado dudas, teorías y sospechas sobre lo que realmente sucedió aquel día y sobre el papel de Mario Aburto en los hechos. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio llegó a Tijuana, Baja California, donde ofrecería un discurso político en Lomas Taurinas, una colonia popular. Desde el inicio, el evento parecía tener fallos de organización. El templete fue improvisado sobre una camioneta y apenas contaba con un equipo de seguridad limitado. A las 5:08 de la tarde, tras finalizar su discurso, Colosio bajó del escenario y comenzó a caminar hacia su camioneta. Fue en ese momento cuando un hombre, identificado posteriormente como Mario Aburto Martínez, se acercó entre la multitud y disparó en 2 ocasiones. El primer disparo fue cerca del oído derecho de Colosio. El segundo, en el abdomen. Ambos impactos fueron letales. Mientras la confusión se apoderaba del lugar, los escoltas presentes capturaron al presunto agresor, un joven de complexión delgada, piel morena y vestimenta simple. La versión oficial determinó que Aburto fue el responsable del crimen y que había actuado solo. Pero aquí comienza el misterio. Uno de los primeros elementos que despertaron sospechas fue la discrepancia en la identidad del presunto homicida. El 23 de marzo, cuando Aburto fue detenido, su estatura fue registrada como unos 64 metros. Sin embargo, los informes posteriores de la Procuraduría General de la República, PGR, indicaron que medía unos 70 metros. ¿Cómo es posible que hubiera una diferencia de 6 centímetros en los registros oficiales? A esto se suman otras diferencias físicas, como los rasgos de la nariz y el cráneo, que no coincidían con las primeras fotografías del detenido. Estas inconsistencias generaron la teoría de que Mario Aburto fue sustituido por otra persona poco después de su captura. Algunas versiones indican que el verdadero asesino fue silenciado para ocultar la verdad. El investigador, Humberto López Mejía, quien trabajó en el caso, sostuvo que el cambio ocurrió en la sede de la PGR, en Tijuana, donde el verdadero tirador fue asesinado horas después. El contexto político de 1994 en México era extremadamente tenso. Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, era visto como el principal beneficiario del sistema político que Colosio prometía reformar. El discurso del 6 de marzo de 1994, en el que Colosio criticó las desigualdades sociales y la corrupción, fue interpretado como un desafío directo al gobierno de Salinas. Otra hipótesis apunta hacia Manuel Camacho Solís, quien, según algunas versiones, aspiraba a reemplazar a Colosio como candidato del PRI. En ese entonces, las pugnas internas dentro del partido eran evidentes, y los intereses políticos pudieron haber motivado al asesinato. Al mismo tiempo, existen señalamientos hacia el crimen organizado, especialmente el relacionado con el tráfico de sustancias, pues Colosio habría conocido información comprometedora sobre poderosos líderes del momento. Estas teorías no son casualidad. Desde 1994, al menos 15 personas relacionadas con el caso han sido asesinadas, incluido el primer policía que entrevistó a Mario Aburto y otras figuras clave que pudieron haber revelado la verdad. A medida que se profundizó en el caso, se descubrieron irregularidades en las investigaciones oficiales.
Documentos desclasificados por organizaciones independientes revelaron testimonios que fueron alterados o desestimados por las autoridades. Uno de los casos más notorios es el de los escoltas que detuvieron a Aburto en Lomas Taurinas. Aseguraron que solo hubo un tirador. Sin embargo, años más tarde, cambiaron su versión y mencionaron la posibilidad de un segundo disparo proveniente de otro ángulo. En 1995, la teoría del segundo tirador fue retomada por el fiscal Pablo Chapa Besanilla, quien señaló que la trayectoria de los disparos no coincidía con un solo atacante. Según esta versión, Otón Cortés, chofer de la comitiva de Colosio, habría participado en el atentado. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas y los testimonios contradictorios llevaron a su absolución en 1996. Otro testimonio clave que ha despertado sospechas es el de Graciela González Díaz, quien fue novia de Mario Aburto. En su primera declaración, afirmó que Aburto se identificaba con el Caballero Águila y estaba harto del PRI. No obstante, tiempo después, Graciela se retractó y aseguró que su declaración original fue obtenida bajo presión. Según consta en los documentos, durante su testimonio lloró en varias ocasiones, lo que generó dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones iniciales. Un aspecto crucial en este caso es el testimonio de Mario Aburto sobre las torturas que sufrió tras su arresto. Aburto ha declarado en múltiples ocasiones que fue golpeado brutalmente durante los interrogatorios en Tijuana y posteriormente en la Ciudad de México. Según su versión, las torturas tenían un solo objetivo: que confesara ser el responsable del asesinato de Colosio. La periodista Laura Sánchez, autora del libro Aburto Testimonios, desde Almoloya, confirma que Aburto fue sometido a condiciones inhumanas desde el momento de su detención. Además, destaca el aislamiento extremo al que ha sido sometido en prisión. En 23 años, solo 7 personas ajenas al sistema penitenciario lograron verlo, lo que refuerza la teoría de que el gobierno buscaba evitar que Aburto contara su versión de los hechos. A lo largo de los años, diversas teorías han señalado que el verdadero culpable del asesinato de Colosio no fue Mario Aburto, sino un segundo tirador. Una de las versiones más discutidas es la del agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien fue arrestado en Lomas Taurinas con manchas de sangre en su chamarra. Las pruebas realizadas indicaron que la sangre pertenecía a Colosio, y también se encontraron rastros de plomo en sus manos, lo que sugiere que había disparado un arma recientemente. No todo es lo que parece en el caso Aburto. Suscríbete, dale like y quédate hasta el final para descubrir las claves más reveladoras del caso. A pesar de estas evidencias, Sánchez Ortega fue liberado tras argumentar que había cargado gasolina y encendió fósforos ese día. Esta explicación, aunque poco convincente, fue aceptada por las autoridades. Además, el parecido físico entre Sánchez Ortega y Mario Aburto generó aún más dudas, al punto de que la madre de Aburto lo confundiera con su hijo durante un interrogatorio. El papel de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas, también ha sido objeto de investigación. Se le ha vinculado con el crimen organizado y con intereses que Colosio amenazaba al prometer una reforma profunda del PRI y un combate frontal a la corrupción. La implicación de altos mandos políticos en el magnicidio sigue siendo una teoría que muchos consideran válida, especialmente al analizar el contexto de poder y los conflictos internos del partido. A casi 3 décadas del magnicidio, Mario Aburto sigue cumpliendo una condena de 45 años en el penal de Puente Grande, Jalisco. En entrevistas recientes, ha reiterado su inocencia y ha insistido que confesó bajo tortura. Durante su tiempo en prisión, Aburto se ha convertido en un hombre aficionado a la lectura, la pintura y el estudio. Ha leído más de 1000 libros y ha buscado educarse mientras permanece aislado del mundo exterior. El caso de Mario Aburto continúa siendo un recordatorio de las irregularidades y la falta de transparencia en las investigaciones oficiales. Las dudas persisten y la búsqueda de la verdad parece lejos de concluir. ¿Será posible que algún día se esclarezca el asesinato de Luis Donaldo Colosio? La historia de Mario Aburto
llena de inconsistencias, torturas y secretos, es un reflejo de un sistema que, aún hoy, enfrenta las sombras de su pasado. El caso Colosio sigue siendo un enigma que sacude a México. ¿Mario Burto es culpable o víctima de un encubrimiento? La verdad podría estar más cerca de lo que creemos. No olvides activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.